Sabemos que está mal decirlo, sabemos que incluso es triste lo que estamos diciendo, pero del Vaticano ya no se puede confiar. Del Papa Francisco y sus secuaces el día de hoy no nos podemos fiar. Y debemos hacernos una pregunta muy interesante. ¿Hay gato encerrado en Medjugorje? Al parecer sí. Hay un gato encerrado terrible porque de lo que se trata, y no te han dicho, es de ponerle una mordaza, ponerle un filtro o ponerle, sí, más bien amordazar a la Santísima Virgen y sus apariciones. Vamos a verlo a continuación. Son palabras muy duras, en realidad, las que se están utilizando, pero es que no se puede de otra forma. ¿Hay gato encerrado en Medjugorje? Sí. Al parecer, los altos mandos del Vaticano no quieren que de ninguna manera se siga propagando la devoción y los mensajes y, de hecho, la veneración a la Santísima Virgen. Después de que la actual doctrina de la fe, la dicasterio, la congregación dirigida por el amigo Tucho, ha salido con sus panfletos y sobre todo con una declaración muy sutil que se ocupa algo de discernimiento para poder entender, pero con un poquito de fe y ayuda del Espíritu Santo podemos llegar al núcleo de la situación. Podemos concluir que del Papa y de su amigo Tucho no nos podemos fiar. Y analizando un poquito la situación de lo que pasó en Medjugorje, sabemos perfectamente que hay gato encerrado y lo que se pretende es poner una mordaza a la Santísima Virgen María. Siguen, obviamente, con los comentarios sobre la larga nota emitida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre Medjugorje, dice una nota. La nota parece, la carta del amigo Tucho parece hecha para no desagradar a nadie. El amigo Tucho fue muy sutil y no quiso desagradar a nadie y dar un bocado a todos, supuestamente. Una norma disruptiva en sí mismo. Es la misma premisa necesaria para volver a proponer la censura que la Santa Sede implementó cuando aceptó la petición de Sor Lucía de revelar al mundo la parte final del mensaje que la Virgen le había confiado en Fátima. Hablando un poquito de Fátima, debemos recalcar, hablando un poquito de Fátima, dice aquí, debemos recalcar que según las intenciones de la Madre de Dios, debía ser publicado su secreto en 1961 y que en cambio, gracias a la desobediencia de Juan 23, se mantuvo en secreto y además nunca se reveló puntualmente. La nota se puede leer así: el visitador apostólico realizará entonces el discernimiento de los mensajes futuros, esto es en Medjugorje, de los mensajes pasados que aún no han sido publicados y deberá autorizar su posible publicación. Es curioso, ¿verdad? La preocupación tan puntual con unos mensajes que no se conocen como sobrenaturales o el Vaticano no nos quiere reconocer como los sobrenaturales y cuyos destinatarios son definidos por el mismo Vaticano como presuntos videntes. La nota es en realidad una estrategia inteligente y bien disimulada para evitar el riesgo de que los acontecimientos sean revelados desde el cielo o se expresen juicios que no son apreciados por la jerarquía eclesiástica que domina el día de hoy el Vaticano. Es algo muy importante. Eh, la mordaza que le quieren imponer o que ya le impusieron a Medjugorje en la última de las impuestas hace 60 años en Fátima no es más que un triste déjà vu que debería hacernos sospechar que el enemigo infernal no está lejos y está en el Vaticano y que hoy más que nunca anda como el león rugente buscando a quien devorar. En realidad, aunque te guste o no, lo que le han puesto a la Santísima Virgen, sus mensajes en Medjugorje,
igual lo vimos en Fátima, se está repitiendo una vez más, con mucha sutileza, con mucho cuidado, pero muy claro. Hay una cosa que es muy importante, fíjate que es relevante decir esto. En Fátima hubo persecución por el Vaticano. Al Padre Pío lo persiguió el Vaticano. Aquí está Japón también. En la Salet también. Hay otra que se llama también, Garabandal también. Es curioso, ¿verdad? Digo, es curioso que el Vaticano en apariciones tan masivas sea el perseguidor y aparentemente sea el que impide que los mensajes de la Santísima Virgen lleguen en tiempo y en forma. Uno de los que ha visto frutos abundantes en carne propia en Medjugorje ha salido a increpar al Papa Francisco y al amigo Tucho con una afirmación muy importante. Se llama Joshua Inmerin, hijo de Medjugorje. Entra al tema por sus frutos, dice, los conocerán, citando al Evangelio de San Mateo. Con esa famosa palabra Jesús enseña a sus discípulos a reconocer a los falsos profetas y a la iglesia, lo que ha seguido durante siglos. Más recientemente, en el caso de las apariciones marianas de Medjugorje, en Medjugorje hoy o hay un grupo numeroso de conversiones, curaciones que son inexplicables desde el punto de vista médico. Más innumerables sacerdotes o vocaciones sacerdotales, innumerables vocaciones religiosas. Han experimentado allí su vocación incluida ya entre otros. El Papa Francisco ha reconocido ahora todos estos buenos frutos, excepto, esto es lo grotesco, que no reconoce las apariciones de la Madre de Dios y sus mensajes. Está claro que esto no tiene ninguna lógica. También se podría decir que las manzanas crecen solas y no necesitan del árbol. ¿Crees sinceramente, Francisco, que un lugar de peregrinación donde ocurren tantos signos y milagros ocurren por sí solos y sin la intervención del cielo? Tal vez significa que Dios se ha impuesto al silencio para siempre y nunca más intervendrá en nuestro tiempo y en nuestra historia, ni siquiera a través de su Santísima Madre, la Virgen María. O para decirlo de otra manera, si la fe de Francisco es solo una teoría gris y no una realidad, él tiene una fe sin Dios. ¿Quién sabe qué pase? Lo que sí se sospecha es las actitudes tan grotescas del Papa y su amigo Tucho. Una cosa es segura, y eso es muy importante que lo dejemos en claro. A ver, una cosa es segura, mientras Francisco se sienta en la cátedra de Pedro, no habrá reconocimiento de las apariciones marianas, se niega incluso obstinadamente a confirmar la naturaleza sobrenatural de tales fenómenos. En última instancia, esto significa obviamente que no cree en las palabras de Jesús. Los buenos frutos de los que Jesús había expresado no existen en sí mismos. Más bien, debería dar testimonio de él y conducirlos a él. Esto ya es así en el Evangelio. Y por supuesto, lo mismo en Medjugorje. Todo lo que sucede allí sucede solo porque la Santísima Virgen quiere y sobre todo quiere llevarnos a su Hijo. Y sin sus apariciones, nada sucedería allí. Francisco no es un constructor de puentes hacia lo sobrenatural y menos aún hacia hacia las verdades de la fe. Al contrario, crea confusión siempre que puede y últimamente incluso ha cuestionado en múltiples ocasiones la unicidad de la salvación a través de Jesucristo. Tenemos un papa que cuestiona al mismo Jesucristo. Con este sínodo, Francisco quiere establecer una nueva religión sinodal. Quien lo rechaza, el hago de este corazón comete ahora un pecado contra la sinodalidad, que debería ser expiado en un acto de penitencia en San Pedro, en vísperas de su sínodo. Esto es, como muchas cosas bajo Francisco, una locura total. La iglesia es católica apostólica, pero nunca jamás sinodal. Y aparte de esto, ningún papa tiene autoridad para convertir e inventar nuevos pecados, ni siquiera Francisco, que de esta manera quiere hacer
incuestionables sus programas políticos eclesiales. Seamos realistas, es una medida inteligente, pero también es una forma de blasfemia. Si se miran los frutos de este pontificado en este contexto, son frutos completamente diferentes a los frutos de Medjugorje, porque los frutos que nos ofrece Francisco están evidentemente podridos. Eso es lo que tenemos que dejarlo bien claro. Y la verdad, el artículo no deja ninguna títere con cabeza. Los Medjugorje, les guste o no, pueden estar de acuerdo o no, ha dado frutos y frutos abundantísimos, abundantes. Y como dice el artículo y estas preguntas de esta persona muy importantes, es necesario analizarlo desde ese punto de vista. Si la Santísima Virgen no quisiera, no hubiera tanto prodigio ahí. Si no hubiera intervenido una mano del cielo, no hubiera tanto prodigio ahí. Por otro lado, también es importante lo que dice este artículo, donde dicen que el cardenal Tucho y el Papa Francisco no creen en lo sobrenatural. Por eso a ellos no les importa y mucho menos tienen interés en creer eso. La Virgen es sobrenatural. Y obviamente puede hacer lo que ella tenga que hacer y no ocupa de Francisco para hacerlo. Pero sí es importante esa parte y dejarla bien clarito. Mientras el Papa Francisco está en la cátedra de Pedro, no hay espacio para la Virgen María y sus mensajes. Que quede claro.